Se te Perdón, escucha bajito. Rodrigo, perdón. Bueno, no te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. No me puedo ¿Podrías quejar. acercar un poquito más el micrófono ¿Ahora? a ¿Ahora? tu boca? ¿Ahora? Sí, un poquito mejor. ¿Y ahí? Está bien, démoslo así. Se escucha. Bueno, con tal que me escuches. Ajá, Hace tiempo no hacía un live como estos. ajá. Charlemos Mire. un ratico. Sí, sí, sí. Permítame un segundo. Díganle a Pacheco que el debate se terminó ayer. El debate. Ay, espere. El debate de la idolatría se terminó ayer. Vamos a virar las reacciones. Vamos a ver. Permíteme un segundo. Como estoy así libre, pues, qué caramba. Tomemos del pelo un ratico. Vamos a ver. Bueno, eh. Bueno, ¿y qué? ¿En qué íbamos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Algún? Aquí descansando un ratico y reconectándome. ¿Están en un tema en específico o no? Solo es para charlar. No, charlemos un ratico, charlemos de qué quieren hablar. Sacrosantum, Dios te bendiga, Jesús Ferreira. Gracias por tu Ay, like. Sacrosantum. El Ujú. caballero que tiene una sola pregunta. Pero es una pregunta demoledora. No, para ¿Cómo nada. que no? Para Los nada. testigos de Jehová usan el mismo método, los mormones usan el mismo método, los evangélicos utilizan el mismo método, los luteranos utilizan el mismo método, Hmm. todos utilizan el mismo método y llegan a verdades distintas. Ahí la clave está en no ir a interpretar con prejuicios. Esa es la clave, papá. Esa es la clave. Sin prejuicios Ujú. se llega a una mejor interpretación. Por Porque ejemplo, puede tú- pensar, los testigos de Jehová tienen su magisterio, los yo te hago mormones una tienen su pregunta. magisterio. Sí, Bueno, vamos a ver, tú dices eso. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que María tuvo más hijos de sangre? sí. Sí. También creo que María, después que tuvo al Señor Jesús, ya estuvo una vida normal de mujer, de esposa con José, Ok. claro. ¿Me puedes decir dónde dice que María tuvo más hijos? ¿Dónde dice que María tuvo más hijos? Sí. Bueno, cuando a Jesucristo le fueron a decir, tu madre y tus hermanos te buscan. Ajá. La respuesta de Jesús fue, ¿quién es mi hermano? ¿Quién son mis hermanos y quién es mi mamá? Ujú. Sino solamente el que hace la voluntad de mi padre. Esos son mis Pero hermanos, ahí no dice. dice que esos hermanos eran hijos de María. No, por eso ese lado no te lo discuto. Yo no, la Si verdad, ves, te digo una pero cosa, tú crees, o sea, a pesar de que no existe un solo texto en la Biblia donde dice que María tuvo más hijos, cuando ustedes leen el texto que dice, estos no son los hermanos de Jesús, entonces dicen, ay, sí ve, María tuvo más hijos, pero ahí no dice eso. Tú dices que hay que acercarse a la Biblia sin prejuicios, pero me estás uh-huh. demostrando que tienes un prejuicio de entrada frente a No, estos textos. no, es que mira, Claro. yo te soy totalmente sincero. A mí me tiene muy sin cuidado si tuvo o no más hijos. Eso a mí, la verdad no Pero, sé. o sea, tú crees algo y supuestamente lo haces con base en una interpretación bíblica pura, pero No, no, cuando te no. pregunto dónde está esa interpretación Bueno, bíblica no pura diría, o el texto que yo no, respalda tu creencia, resulta que no existe. no, yo no diría que es una interpretación, diría que es una suposición, eso lo puedo decir con toda sinceridad. Muy bien. Entonces, Suposición, ya que, sí, porque no hay un texto así que podemos, diga claro, que diga que ella tuvo más hijos. Lo o que sí sea te que puedo podemos decir, decir que la sola escritura en realidad es suposición. no, ¿y por qué? Claro, porque No, en ese muchas de tema las, no, porque o para sea, mí es totalmente porque si no insignificante. supusieran, no tendrían doctrinas distintas.
Bueno, te puedo probar que María sí tuvo relaciones con su esposo, eso sí. ¿Cómo? Y la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Porque la Biblia en Mateo dice que María no conoció, y que José no conoció a María hasta. Dice que no lo conoció, pero hasta no quiere decir que después lo haya conocido. ¿Hasta? Claro que sí. No. La palabra hasta te Hasta es indica un que ella límite, hay. pero no es un cambio de situación. Bueno, explícame tú cómo salió Jesús de su vientre. Bueno, yo te puedo dar, por ejemplo, el texto. Te voy a dar varios textos. Por Uh-huh. ejemplo, eh, vamos a ver, dame un segundo. Vamos aquí a abrir la Biblia. Dejemos ya a Pachequito, pobrecito, que se lama sus heridas. Luego después lo miramos. Y ahora vamos a la Biblia. Vamos aquí. Permítame un segundo. Vamos a buscar en el mismo Mateo. Mateo. Ok. A ver, Mateo, vamos a los evangelios. Hasta que. Bueno, tú dices hasta es un cambio de estado, ¿no? Y entonces cuando Micael dice que no tuvo más hijos hasta el día de su muerte, quiere decir que después de muerta sí tuvo hijos, ¿cierto? No, porque la muerte te indica la culminación de una vida. Entonces, obvio que después de una muerte ya no se puede hacer nada. Pero Pero si aquí no tú estamos lees así hablando el de. texto. Ah, pero entonces ya es de lo que tú dependas o lo que quieras No, la entender lógica, del caballero. texto. No, eso depende de la lógica. Obvio que Ujú. después de muerto está refiriéndose, ese hasta es, está refiriéndose a Ajá. la muerte. Después de la muerte nadie puede hacer absolutamente nada, mucho menos tener un hijo. Pero el hasta que se encuentra en Mateo, dice, pero no la conoció hasta. ¿Ella siguió Bueno, viva o se murió después de eso? No, ¿verdad? ¿Verdad que siguió viva? vamos a mirar Claro, aquí lo tengo, con Mateo Biblia. 1:25. Ok, Y mira. despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió Ujú. a su mujer. Pero, dice, la recibió, ahí está hablando, pero no la conoció. Y este pero es para aclarar, perdón, que cuando dice recibió a su mujer, no vayan a creer que ya estuvo con ella. Igual, aunque lo haya hecho, no tenía nada de malo, porque técnicamente iba a ser su esposa. Pero dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que después que tuvo a Jesús, ya la conoció como tal cosa No, normal. Y el eso no texto habló lo mal que de dice ella. es que José no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y cuando le dio a luz le puso por nombre Jesús. O sea, si vamos a hablar de cambio, ¿cuál fue el cambio? Que cuando nació su hijo le puso por nombre Jesús. Claro. Ahora, si tú dices que hasta qué es un cambio de estado, bueno, por ejemplo, Mateo 2:9 dice, ellos después de oír al rey se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Exacto. ¿Será que entonces ya los reyes magos no se pusieron en camino? Claro, eso culminó. Por eso te digo, me estás dando No la se razón pusieron con en ese, camino, entonces dejaron de caminar detrás de la estrella. con ese argumento me estás dando la razón. Porque acá está hablando No. de conocer. Y si no la conoció, te está aclarando que no la conoció, o sea, no la tocó sexualmente hasta Ajá. que dio a luz. O sea, después que dio a luz, ya la conoció, porque ahí está el hasta. Te está dejando. El texto es muy claro. Es como cuando dicen, Pedro tuvo esposa, pero no tuvo suegro. O sea, eso es totalmente sin sentido. Tienen que apegarse al texto, ¿no? Eso sí yo lo sé, pero o sea, más sin embargo, eso no creo que hable mal de Bueno, María, o sea, miremos María no otro. hizo nada indebido, no hizo nada Les indebido. dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. O sea Exacto, que vuelve, te indica después que de aquí que hay se un fermentó, ¿qué periodo, pasó? ¿Cuál fue el cambio? como que fue el cambio, el texto te lo está diciendo. Por eso, entonces, si en el texto que tú mencionas dice que no la conoció hasta que, entonces significa que la Después conoció. sí la conoció, claro. Pero entonces en este texto dice hasta que se fermentó. Entonces quiere decir que después de eso ya no se fermentó, porque es un Lee el cambio de texto, estado. exacto.
va a cambiar de un estado que no la Ah, o conocía sea que algo a se un estado. fermenta y luego hasta que deja y ya no se fermenta y Claro, vuelve a porque estar mira, desfermentado. indirectamente es el mismo contexto que hablas acerca de la muerte. Cuando ya no se Ajá. fermenta, ya culminó. Aquí lo de María no está hablando ni de muerte ni culminación en lo absoluto. Está hablando de un estado, de una relación entre un hombre y una mujer, que Otro texto de obviamente, Mateo para demostrarte. Con solo Mateo, yo no estoy usando otro evangelio. no, está bien, perfecto. Dice, pues para no cambiar de estilo y de autor, porque eso también implica, ¿no? Ujú, Ciertos cambios e interpretaciones. Sigamos con Mateo. ujú. Yo os aseguro, entre aquí los presentes, ¿sí? Hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Quiere decir que cuando venga el reino, ahí sí morirán. No, ¿qué significa, a qué se refiere cuando dice gustarán la muerte? Dice, Esto es muy yo importante. os aseguro entre los aquí presentes que hay algunos que no gustarán la muerte, o sea, que no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. O sea, cuando vengan Jesús glorioso en su segunda venida, ahí sí van a morir. Ahí tú te das, es que ahí tienes que tú, ahí ves, ahí es cuando digo que uno tiene que profundizar. ¿Ves? Por ¿Ves? eso, Este es mucho más ¿cómo se claro. te ocurre que Tú dices que alguien, hay un cambio de estado, entonces dice hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. O sea, entonces ahí sí van a morir. Eso es lo que se no, entiende, porque eso es la un cambio Biblia de habla de estado. una muerte y de una muerte Sí, segunda, ¿verdad? cuál es el estado ¿Verdad? inicial? Dice, entre los presentes hay algunos que no gustarán la muerte. Este es el estado inicial. Hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Exacto. O Entonces tú sea, lo que tienes, llega el Hijo del Hombre y ahí sí van a morir. por eso, tienes que preguntarte a qué muerte se refiere. Tú crees que es la muerte física, ¿verdad? La muerte que sí, que nosotros nos morimos ya. Eso tú crees que es. Ah, entonces está mandando al infierno a sus discípulos, según eso, No, a la muerte ahí no dice que, espiritual, porque ay, está hablando ay, con sus discípulos. ay, Rodrigo, me extraña que tú salgas con esto. Mira, ahí no dice que todos los discípulos le dijo eso. Dice que hay algunos aquí, algunos. Y tú sabes muy Sí, bien, algunos porque Judas, muchos murieron, sí, bueno, te pregunto, ¿dónde está Judas? ¿En el cielo o en el infierno? no sabemos. ¿Tú No sabes sé. dónde está? ¿Cómo? Yo O claro sea, que sí. perdona, tú dices que está, ¿dónde está Judas? Dime, Bueno, en el Hades, porque técnicamente en el infierno no hay en nadie el todavía. Hades, listo. ¿Me puedes dar la cita donde dice que Judas está en el Hades? Para ti el suicidio no es No, pecado. no, no, no. ¿Me puedes dar la cita de la Biblia sin prejuicios, sin Ok, interpretaciones personales, perfecto, donde dice que Judas está en el Hades? ya te lo doy. A ver, ¿Quieres vamos a el mirar. texto específico, verdad? Ujú. Ya, Romanos 6:23. ¿Qué dice? Romanos Léemelo, 6:23. por Vamos a favor. mirarlo. Dice Ujú, Romanos 6:23. 23. Vamos a mirarlo. Dice, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya qué significa el salario? Pues el pago. Ah, la ¿Y paga qué? del pecado es muerte, ¿verdad? Te aclara. Y eso aplica para todo ser humano. ¿Tú has Judas pecado? murió, Julio, pues por ¿Tú has supuesto, pecado? y lo sigo, sí, claro que sí, soy pecador. Entonces estás para el infierno. No, porque tengo a Cristo en mi corazón, y Él es mi Salvador, y Él me limpia de todo pecado. Judas también lo tenía y lo tenía enfrente también. No, 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 Él lo traicionó y Él Si ves que rechazó el texto por totalmente. ningún lado dice que Judas está en el Hades, es el prejuicio tuyo y para justificarlo traes un texto que no tiene nada que ver con lo que supuestamente estamos hablando. A ver, recuérdame Y qué tú dijo dices que el Pedro. secreto de la sola Wow, escritura es leer el texto sin prejuicios. wow, wow. O sea, ¿qué dijo Pedro cuando estaba buscando el suplente de Judas? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Recuérdamelo, por favor, Rodrigo. ¿Qué dijo que qué? ¿Qué dijo Pedro cuando estaban hablando quién iba a reemplazar a Judas? ¿Qué dijo Pedro? Perdóname, discúlpame. Le Él te dijo que era confirma que él murió en su necesario pecado que la y por majada eso no quedara muerta porque estaba predicho sobre el hijo de la perdición. ¿Y? el hijo de la perdición. Entonces, para ti el hijo de la perdición está en el cielo. Pues se le llama hijo de la perdición porque Claro, fue el que mandó a Jesús a claro, la un cruz. pecador tremendo. Lo entregó al Señor, lo traicionó y encima se Ah, suicidó. oye, ¿y entonces Jesús no fue a la cruz por tus pecados, solo por los de Judas? O sea, Sí, solo pero, es culpa de ay, Judas que a ver, Jesús a ver. haya ido a la cruz. Mira, te lo voy a explicar, Rodrigo. Obvio que tú y yo somos pecadores, ¿verdad? Y Jesús
fue a la cruz por tus pecados. Sí, pero los pecados que tú Entonces tú tienes que... eres tan culpable como Judas. No, no, porque yo confieso mis pecados y los acepto. Yo los ¿Con quién los confieso. confiesas? Y al confieso, la sangre de Cristo me limpia de mi pecado. Incluso Juan Pero, dice, ¿dónde déjame dice terminar, que hay que confesarse con el aire, por ejemplo? no, confesados tu pecado, dice. Y Él es justo y fiel y Pero, justo ¿dónde para dice que esa perdonártelo. confesión es directa? Te estoy diciendo el texto, dice, confesaos vuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Quién es Él? Dios. Sí, o Y sea, si él tú quieres un perdona, texto, y si tú quieres que te dé un texto pero el donde texto no dice, dice que confiésese directamente yo te lo con él. puedo dar, yo te lo puedo dar, también lo tengo, te lo De doy. hecho, esa cita que tú estás dando Ajá. es de Primera de Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio Uh-huh, y que dice que Jesús entró en medio de sus discípulos y les dijo, la paz sea con vosotros. Sopló uh-huh. sobre ellos, dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Ya, ¿y por qué O le sea dijo que eso? por un lado les dijo, ustedes tienen autoridad para confesar pecados, y por otro lado dijo, no, confiésese directamente con Dios, el Bueno, mismo mira, autor, mira, mira cómo ahora tú estás poniendo palabras en la Biblia. Dice que le dio autoridad. Jesús el dijo, mismo ahora les doy autor, autoridad. ¿Eso dice la Biblia? Les doy autoridad para que sí, sí, perdonen pecados. eso A lo ver, dice. ¿dónde lo dice? Donde diga que le doy autoridad para que perdonen pecados. A ver, A ver, denme un segundo. te espero todo el tiempo Tú. posible. Vamos a ver por acá, Ok, a los ok, discípulos. ok. Me interesa, me interesa. Hoy me hago católico, papá. Hoy me hago Vea, católico. aquí está el texto. Aquí está el texto. Listo, listo, listo. Jesús les Ujú, dijo otra vez, la paz con ya. vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Ujú, Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ujú, A quienes perdonéis los pecados les quedan ujú, perdonados, a quienes ujú, se los retengáis le quedan retenidos. ujú. Ya, ¿y dónde te dice le doy autoridad? Porque recibieron ¿Ya? el Espíritu Santo, dices tú. ¿Eso es Pues está autoridad? diciendo a quienes usted, primero reciban el Espíritu Santo y luego les dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les Ok. serán perdonados. Ujú. Y eso es que como recibieron el Espíritu Santo, y ahí enseguida dijo eso, entonces para ti eso es que dijo, aquí le doy autoridad, ¿verdad? Tú lo ves así. Porque ahí no dice, les doy autoridad. El texto no dice, le reciban el Espíritu Santo y ahora tienen autoridad para Ah, perdonar bueno, perdón. pecados. Entonces Jesús les dijo, perdonen pecados y les quedan perdonados, pero eso es sin autoridad. Yo solo se No, no, los no, digo no, por no. A ver. decírselos. O sea, aquí no hay autoridad. Si me das 2 minutitos, te lo explico con A mucho ver. gusto. Mira. Usemos la lógica, Rodrigo. No, no, la lógica no. O sea, La tú lógica. mismo fuiste el que dijo que la clave de la sola escritura era abordar el texto sin prejuicios. Exacto, sin ningún Por tipo eso. de prejuicio, Entonces, sino como es, ahórrate las literal. explicaciones. Veamos lo que dice el texto crudo y rudo. Crudo, sí. Crudo y rudo dice, a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengan le quedan retenidos. Correcto. Lo Pero que te tú quiero hables por explicar. fuera de eso es tu interpretación. No, Claro. no, porque mira, yo te puedo decir a ti, Jesús dijo, sácate el ojo. ¿Te lo vas a sacar? No, ¿verdad? Ah, ¿Verdad bueno, que no? ahí sí hay una diferencia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hay una diferencia? A ver. Porque él dijo, es mejor que entren Ujú, tuertos al cielo que ajá. se, que se vayan con los dos ojos al infierno. ¿Tú Ujú. crees que nosotros vamos al cielo con el cuerpo este o al infierno con este mismo cuerpo? Obviamente no estaba hablando de manera literal, porque el cuerpo, nuestro No, el cuerpo no alma. va al infierno, nuestro cuerpo va a la Claro, sepultura. no, tienes razón, ahí estamos de Es acuerdo. básico, eso es simplemente de entender el De contexto. acuerdo, ¿Ok? totalmente de acuerdo. Ok. Sí, por eso, pero él te está diciendo que preferible es que entres al cielo tuerto, o sea, que si en este cuerpo caminoso tu ojo te es tentación de caer, y si es preferible que te lo quites, porque si no te lleva al pecado, te vas para el Ujú. infierno, ¿entiendes? Volvamos al hasta qué porque seguimos Listo, listo, volando listo. y volando, volando. Ok. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué Sigamos pasa cuando otra vez. dicen Mateo reciban el veintidós Espíritu cuarenta y Santo? cuatro. Tú dices que hasta qué es un cambio de estado. No, no, No pero la espérate, conoció no, hasta que espérate, dio a luz a su espérate, hijo y cabrón. entonces ahí sí la conoció. Bueno. Pero ¿cómo volviste a traer? Estábamos en Mateo esto. 22:44, volvemos con la expresión hasta qué, en Mateo, para Sí, entender no la cómo Mateo conoció. utilizaba la expresión hasta qué, nada Mira, no más. la conoció,
Si hubiera dicho Bueno, y no la por eso, conoció no y la dio al hijo, conoció hasta que dio a luz a su único hijo y tú dices, ya hasta que la dio, entonces después sí, ese sí hasta la conoció. te Vamos a seguir utilizando ese cambio de estado que tú dices sí, en pero es que Mateo. el No nos hemos contexto salido de depende, Mateo, solo te he dado ejemplos de Mateo. sí, pero Vamos por a eso, Mateo 22:44, ¿te depende de qué parece? estés hablando, lo digo, depende de qué situación Escuchemos estés este, hablando. pero ¿cuál es el problema? Terminemos de ver el hasta qué en Mateo de principio a fin, para ver si tú tienes razón en tu Es que interpretación o primero no. me dijiste un ejemplo hasta de la muerte. Obviamente que eso no tiene ningún sentido y no lo puedes comparar, porque obviamente después de la muerte ya no se puede hacer nada. No tiene ninguna No, pero lógica y yo eso te he dado realmente otros ejemplos. es que estáticamente es el Por mismo ejemplo. Me está hablando de ejemplo, una culminación de algo. ajá, En cambio, el estado de simplemente estar con una persona sexualmente y no estar, ese volvamos, cambio volvamos, volvamos. sigues con vida. Yo O os sea, aseguro que entre aquí los presentes hay algunos que no gustarán la muerte, no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. uh-huh. O sea Ya, ¿tú que crees cuando que llegue Jesús, ahí sí se van a morir. No bueno, habían tú y muerto, pero yo, les faltaba esperar a Jesús para poderse morir en paz, por eso, ¿cierto? tú tienes que entender a qué se refiere que no verán la muerte o gustarán la muerte, como tú lo quieres llamar. ¿A qué Vamos se con este refiere? otro texto, A ver, pues para dale otro entender si texto. tú tienes la razón sobre el hasta qué. Es que Miren, dice, dijo el Señor a mi Señor, ujú, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de ujú, tus pies. ya, O sea, ¿qué ¿qué quiere quiere decir? decir? Que Jesús está sentado al Padre solamente hasta que el Padre ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Ya después le dije, párese de aquí. Claro que Chute sí, ya, acá, fuera, es fuera, que, chute, venga, chute. oh my Sí, God, no porque puedo mira, ahí creer. dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate aquí, papi, Ajá, ajá. hasta que ponga a tus enemigos, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ya después de eso, entonces sí, ya, chite de aquí, fuera, 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 ya, está Sí, estorbando ya aquí, no me está estará a la calentando diestra, la va a estar silla. en el trono, Es mejor un dicho. cambio, pero es que es un cambio de estado. Entonces, le está diciendo que tan pronto ponga a sus enemigos debajo de los pies, le va a decir, Sí, fuchi, ya fuchi, no va a fuera, estar a la diestra, señor, te lo párese, estoy párese. confirmando. Sí, no va a estar a su diestra. No es tanto así como tú lo dices, párese, párese. No, simplemente hasta este momento, como Jesús no ha retornado todavía, Él es el que intercede hasta el Padre. Esto estaba a su diestra. Entonces cuando ponga sus enemigos debajo de sus pies, Jesús se va a parar de la silla para venir en su segunda venida. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Pues tiene que venir, ¿no? ¿No va a venir, pues? ¿Y cuándo va a poner a sus enemigos debajo de sus pies? ¿Antes o después del juicio final? No, tiene que ser después. Y entonces, ¿Cómo así entonces pues tú qué? estás diciendo que se va a parar solamente hasta que ya tenga sus enemigos debajo de sus pies. Y se Sí, va a siéntate a parar mi para su diestra. segunda venida. Pero es que resulta que para que sus enemigos estén debajo de sus pies, tiene que haber un juicio final antes. O Claro, sea Él que tiene que Jesús, si venir se a para antes recoger su para venir iglesia. acá y juzgar, Eso no, está violando esa regla, porque se paró antes de tiempo, se paró de la silla no, antes de que el Padre pusiera a sus enemigos debajo de sus pies. no. Oh my God, Rodrigo, tú sabes con unas cosas, hermano. Estoy utilizando la expresión Entonces, hasta que. indirectamente estás diciendo que Jesús va a desobedecer entonces al Padre. No, Porque se no, va a no, parar antes, porque él le dijo, quédate no, aquí estoy hasta que te usando tu ponga a tu enemigo. interpretación, que tú dices que no se dieron cuenta, Lo perdón. que él le está diciendo es que ese puesto de estar a su diestra va a seguir siendo así hasta que ya estén todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso es todo. Ese puesto Ujú, de estar en la diestra. Porque él no está supuesto a estar a su diestra en este momento. Perdón, antes. Él ujú. está a la diestra porque él vino, cumplió el propósito, murió por nosotros. Él regresó. En este momento él está intercediendo por todos nosotros. Él es nuestro abogado en el cielo. Y va a llegar el día que él va a venir a recoger su iglesia. Y por eso dice que mira que viene las nubes y todos le verá. Hasta los que los traspasaron. ¿Cómo Pero los que lo estamos de traspasaron no van acuerdo a ver? que él está sentado hasta que se pongan sus enemigos debajo de sus pies. Ya hay un cambio de estado, ahí se tiene que parar de la silla, ¿cierto? Sí, es un cambio de estado. Ay, no, no, no tiene Bueno, sentido miremos lo que... otro. Está bien, Bueno, Mateo, dale otro. seguimos Porque en no, Mateo. ujú, Leámoslo el contexto para que no digan que es que yo lo saco de contexto. sí. De la higuera aprended esta parábola. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ujú. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, que Él está cerca a las puertas. Yo os Las aseguro señales, sí, que las no señales. pasará esta generación, hasta que todo esto suceda.
El Ujú. cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no No pasarán. pasará. Ujú. ¿Ya pasó la generación que mencionó Jesús? Vuelvo y repito, ¿a qué se refiere esta generación? ¿Esa generación que vivía en ese momento o esta generación perversa y malvada y pecaminosa? ¿A qué se refiere? ¿Ves? Yo A te puedo esta hacer, gene- A ver. porque no tiene sentido que tú creas que es esa generación, porque entonces quiere decir que Jesús ya vino. ¿Tú crees Ujú. eso? Pues él dijo esta generación. Yo no sé tú. Por eso, entonces para ti Jesús ya vino. Pues es Porque que todo esto, ese es el yo te problema, digo, que si tú dice, entiendes y hasta Jesús qué es como un mentiroso. cambio de estado, quiere decir como los testigos de Jehová que ya Jesús vino. Por eso, y hay personas que lo creen. Yo tuve un diálogo hace mucho y tuve una Ah, persona que cree que todo eso precisamente ya porque aconteció. entienden que el hasta qué es un cambio de estado. Y dicen, no, es que Jesús ya vino. No, es que ahí no tiene, ahí la palabra as no tiene nada que ver. Es la Es un palabra cambio de esta estado, ¿no generación. estás diciendo que es un Eso es lo que cambio de ellos estado? los confunde. La palabra esta generación no es la palabra hasta como tú lo quieres hacer ver. ¿Entiendes? Cuando dice, mira, y dice que esta generación, o sea, la generación que estaba con Cristo. Bueno, Eso es lo entonces, que los confunde a ellos, no es la está palabra bien, hasta. vamos entonces 3 versículos, unos 4 versículos más adelante. Ahí, papá. Bueno, dice, veamos desde el 38. Porque en los días que precedieron al diluvio comían y bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca. Va bien. Ujú, O sea, bebían todos acá hasta el día que entró en el arca. ujú, Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio ujú. No y se los dieron cuenta arrasó a hasta. todos. Gracias, me estás Así dando la también razón. será la venida del hombre. Ya me diste la O razón. sea, ellos no se dieron cuenta. No se daban Y cuenta, ¿verdad? hasta que vino el diluvio y Ahí los sí se dieron ahogó a cuenta. todos, Ahí sí se dieron entonces cuenta, cuando ¿verdad? estaban ahogados, ahí se Ahí sí se dieron dieron cuenta. cuenta. Entonces sí cambió. Antes no se daban cuenta, ahora sí Por se dan eso, cuenta. entonces cuando ya estaban ahogados, se dieron cuenta. No, hasta que vino el Cuando ya diluvio, estaban discúlpame. muertos. No, no, vino el diluvio. No dice que está ahogado. Cuando vino el diluvio, ya me di cuenta. ¿Viste que sí Vamos a ver cambia? cómo lo No dice se la daban Reina cuenta, Valera. sí se daban cuenta. ¿La no la conoció? Sí la conoció. Es como que yo Vamos a te ver. diga, Rodrigo, y tú respóndeme sinceramente, porque yo sé que eres un hombre sincero. Bueno, Mira, mira, Rodrigo, yo fui virgen gran periodo de mi vida, hasta que conocí a mi esposa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que después de conocer a mi esposa seguí virgen? Sé sincero. Toda mi juventud fue virgen, pero hasta que conocí a mi esposa. Y ya tengo sí, 38 puede años. ser que tú la hayas dejado de ¿Puede ser ser? virgen o no. ¿Puede ser? No, Puede hermano, eso ser. quiere O decir que hasta dejaste de ahí ser llegó. virgen, pero no necesariamente con tu esposa. Ok, entonces para ti, Eso no María, define nada. no se acostó Pero con es José. que mira, si No, ves, responde. es tu lógica Mi contra la lógica lógica de Mateo. Tú me estás dando tu ejemplo de tu cosmovisión es el misma occidental. situación. La situación es la misma. La Pero mira lo situación. chistoso porque estás leyendo, o sea, me estás explicando la Biblia desde la cosmovisión tuya del siglo XXI de Occidente, cuando sabemos que el contexto histórico de la Biblia Ujú, es una civilización oriental muy distinta a la occidental y del ujú. siglo I una época totalmente distinta, donde las expresiones cumplían otra función. Y aquí ya Correcto. vimos varios ejemplos, te puse varios ejemplos donde el hasta que no significa un cambio de estado, porque pasarían cosas absurdas. No, te Jesús se dije que tendría que parar de la depende, silla te dije cuando el que Padre depende pusiera de la como situación que a sus estemos enemigos hablando. debajo de sus pies. La gente que estuvo en los días de Noé se dieron cuenta de lo que había sucedido ya cuando murieron ahogados, o sea, hasta que vino el diluvio y los arrasó. Por Que eso, los arrasó quiere decir que los ahogó. Entonces ya ahogados ahí sí se dieron cuenta. Vea. bajo tu lógica me estás diciendo que ellos no se No, dieron bajo mi cuenta lógica, y no, vino el es tu diluvio y lógica. Tú siguieron sin dices, darse ¿hasta cuenta. qué es un cambio de estado? Ahí están los textos de Pues por Mateo. eso te Y estoy es más, es que explicando. ni siquiera me he ido a otro evangelio y te he Por dado, eso. ¿qué? Mira, Cinco, con siete eso que dices, ejemplos. no se dieron, tú lo que con tu lógica lo que estás diciendo es, y ellos no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y siguieron sin darse cuenta. Eso es lo que tú estás diciendo, no tiene lógica. Hubo un cambio, no se daban Hubo un cuenta, se cambio dieron por eso. cuenta. Entonces, cuando el diluvio vino y los ahogó a todos, se los llevó, Ujú. entonces ahí sí se dieron cuenta. Bueno, una pregunta sencilla. Para ti, María no se acostó nunca con José entonces. Nunca tuvo relaciones sexuales con José. No, No tuvo, nunca. nunca. Y no entiendo por qué, porque eso no tiene nada de malo. Ella no hizo nada No, no malo. tiene nada de malo, pero la Biblia no lo dice y yo no puedo inventar lo que Claro no que dice sí. la Biblia.
Lo que pasa es que no lo quieren aceptar, que es otra cosa, ¿sí? No lo quieren aceptar, no les conviene. No, es que otra vez estás poniendo tu lógica por encima de la Biblia y dices que eso es Mi solo lógica. escritura. Te está diciendo la Biblia que no la Mira, conoció hasta te que vio a digo, luz, muéstrame el hermano. texto donde María tuvo relaciones con José. Y me La, dices, la, no, pero es que si tú te casas con alguien, no vas a tener relaciones con él. Ja, 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 pues eso es lógica. exacto. El ángel le dijo, no la Es abandones, tu recíbela. El lógica. ángel dijo, recíbela, recíbela. Por eso, pues estamos hablando de tu lógica occidental, ¿sí? No es Del la siglo lógica XXI. No me del estás hablando raciocinio de la humano. lógica judía, civilización oriental del siglo I, donde la virginidad era un valor supremo. Exacto, por eso De hecho, José se sintió de ofendido y hecho, le iba a dejar. Jesús nos hablaba de las vírgenes, ¿no? Sí, Ujú. sí, pero el ¿Y punto quiénes aquí fueron era, los profetas más valiosos de la Biblia? Elías y Eliseo. ¿Cómo se llamaban las mujeres, las esposas de Elías y Eliseo? A menos que tú me digas que la mujer de Elías era Eliseo. Ahí sí, pues ya. no, Sí, porque la vaya. Biblia dice que vivían ellos dos. No menciona a sus esposas. Entonces, Sí, según tu lógica, sí, pero la lógica dice, no, vivían, tú no pues que puedes, si es no, natural que tengan relaciones sexuales y vivían ellos dos, pues no, esa es la persona, claro, Elías y Eliseo tenga, esa es la pues que es la importancia, lógica. esa es la ¿No estás importancia de, diciendo que es lógico? Pues que no, es esa es la normal. importancia Si de dos las personas viven palabras, juntas, esa es la no van a importancia de tener las relaciones palabras, sexuales entre ellas. esa es la importancia de las palabras y el contexto general de la Biblia. La palabra Exacto, tú estás conoció, trayendo tu contexto del siglo XXI no, tú sabes para muy bien lo que interpretar un significa, texto antiguo. mira, en el lenguaje bíblico tú sabes perfectamente lo que significa la conocer. Y no es de conocer que te conocí, que nunca te haya visto, no. Lo mismo fue con Adán y Eva. Está el mismo término. Y Adán no conoció a Eva y conoció a Eva. ¿Qué significa conoció en el término bíblico? Que estuvo íntimamente con ella. No entiendo cómo que les ¿Sí? cuesta aceptar ¿Seguro? tranquilamente. No la conoció hasta. Mira, si el texto diría, y no la conoció y dio a luz a su hijo, ah, claro, ahí no puedo decir nada. Esa palabra es la que los aniquila a ustedes y a la ¿Sí? doctrina católica. Esa palabra, Ok, no la conoció hasta. listo. Aquí tengo un texto, vamos a leerlo. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos. Ay, Dios mío. Y conoció a Faraón del linaje de José. Ay, Dios mío, ¿qué Ya, pasó aquí? ya. El contexto es el que Entonces, te indica José se que dio se a refiere conocer, la y también palabra, es José, Rodrigo, ¿no? por Es otro Dios. José. No, Rodrigo, no, Este, Rodrigo. tú Nos dices tapó que el agua. conocer es tener relaciones sexuales. Acá dice, la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos. Se dio a conocer. O Ese, sea, le ese repartió cola a conocer. todos sus hermanos. Ay, no, Y Rodrigo, luego estás llegó cayendo ya en Faraón una y dice, falacia. y conoció Faraón el linaje de José. O sea, que llegó Faraón y se papió toda la familia de José, No, el pobrecito. contexto te aclara que está hablando de conocer, de que no los veía, no los conocía y los conoció. Los, eso es todo. Así de Por sencillo. eso. Y Pero el entonces, conocer, tú sabes muy bien que el conocer que habla de María, o tanto, y Adán conoció a Eva y engendró. Para engendrar tuvo que sí, haberla pero es conocido. que, a ver, tú me estás hablando de otro texto en otro libro con otro estilo literario de otra época muy anterior Sí, pero y quieres igualarlo. me estás Yo te combinando estoy las usando un situaciones. libro de la Todo misma depende de la época, situación. Hechos y Mateos de la misma época, y estoy utilizando tu lógica, que conocer es tener relaciones sexuales. Entonces, la segunda vez, José, porque también tiene que Oh ser un my God. José, se dio a conocer a sus hermanos, salió bien gay, pobrecito, y conoció a No, Faraón el no. linaje de José, o sea, este Se dio salió a más conocer es que pervertido se que le el reveló mundo, su identidad, por Dios. El contexto te lo aclara, Rodrigo. No, no salas con eso, pero Rodrigo, es por tu favor. lógica, es la No es la lógica, lógica. ¿no? Ok, a ver, ¿qué significa cuando dice y Adán conoció a Eva? ¿Qué significa? ¿Que la conoció? ¿Que nunca la había visto? ¿Sí? Dilo, dilo. No, es que estamos hablando, primero, No, dime qué significa ese texto, please. Solo dímelo. Explícame ese texto, por obviamente favor. conocer en ese contexto Gracias, el significa, contexto. en ese contexto, pero es que ese es el problema, tú estás utilizando un texto que se escribió 500 años antes de Mateo, en otras condiciones.
otro No, autor, la situación es la misma. que hace uso distinto del lenguaje. Wow, Rodrigo, Sí, me sorprende, sinceramente. claro, Me claro, sorprende. ¿no? No, porque es como si tú quisieras leer, tú te vas y haces un curso de griego en Grecia y ya crees que con eso entiendes y lees el griego koiné. Resulta que el griego koiné es distinto al griego actual. Mira, el texto que tú hablas de José y se dejó conocer, tú sabías muy bien que él en ese momento, los hermanos no sabían que él era José, no lo sabía. Ese contexto está clara que se refería a que no sabían que era él. Entonces él dice, él se dio a conocer y también vieron su linaje, conocieron su linaje. Eso no quiere decir que se acostaron con ellos, por el amor de Dios. Tú necesitas ponerlo de esa manera porque no quieres aceptar el texto donde dice que María conoció, perdón, que No, José no la pero ¿cuál es conoció. el Tú texto? necesitas mezclarlo ¿Cuál es para el que diga, texto que ¿cuál dice es que el fin? María conoció a José? Muéstrame, ¿dónde? Yo quiero ver ese texto. Vale, muéstrame el texto donde dice María conoció a José y te creo. No, No. Así textualmente no no está. existe, ¿cierto? No No existe. existe. Así textualmente como tú quieres, no. Es el texto que que hemos estado Es hablando, tu el del Mateo. interpretación de ese texto. Vamos a verlo, porque ya vimos qué significa hasta qué en Mateo. Y te di por lo menos Hasta, 7 ejemplos. Tú dices que es cambio de estado, pero te di más de claro. 7 ejemplos donde se demuestra que no. Y si fuera un cambio de estado Pero la sería absurdo. situación, hermano, la Que conste, situación, el mismo Mateo. situación. Ahora dice, Depende de no la la conocía situación. hasta que ella dio a luz un hijo. Y le dio, dicen que no No la la conoció. conoció, dice, no la No la conoció. conoció. No dice la O sea, conoció, sí, dice no la el conoció. texto te está dejando saber, o sea, que no la tocó, pues, hasta que tuvo al hijo después. No podía tocarla, tenía que Sí, ser pero pura. eso no Ella era quiere decir virgen. que después la tocó. Después la conoció, por supuesto, el texto te está diciendo eso. Después la ¿Dónde conoció. dice eso? Ahí ¿Dónde mismo en dice el eso? O sea, texto. es Bueno, que yo sé, tranquilo, volvemos mira, a lo yo sé que mismo. no lo vas a aceptar, no lo vas a No, aceptar no es porque que no no lo lo quiera entiendes. aceptar, es que te he dado 7 ejemplos en el mismo Mateo donde se usa el Con hasta que. diferentes situaciones me has dado, Ojo, Adolfo, Rodrigo, entonces diferentes cuando se trata de situaciones. lo que tú quieres ver, en este caso No, se aplica así, pero en los tú otros, tienes que sujetarte a o la sea, situación que Mateo estás leyendo. escribió 7 veces en su evangelio, sí, la En palabra una hasta qué, situación diferente, por pero el amor de entonces en Dios. 6 es diferente porque no, porque es diferente, pero en Claro, porque esta tú sí es mismo me lo como yo dijiste. quiero Tú que se mismo me interprete. aclaraste, por ejemplo, la historia de Noé. Tú mismo caíste solito, me dijiste, ellos no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio, o sea, que se dieron cuenta. Por eso, o Tú sea, mismo lo después de estás muertos se admitiendo. dieron cuenta. Claro, ahí no tiene nada que ver contexto, no hay contexto de muerte, ni contexto de que ya Ah, no se bueno, fermenta, yo no nada de sabía eso. que Eso es alguien muerto, culminación de después algo. de muerto, se daba cuenta de las cosas. Porque hasta donde No, yo sé, la hermano, es Biblia que dice que esa los palabra muertos muerto nada la estás saben. añadiendo tú. Esa palabra de muerto la estás añadiendo tú. Ustedes son los Porque que hasta dicen que que no los vieron el muertos agua, nada ahí se saben. dieron cuenta que era verdad. Eso sí, eso se te refiere. No es que se murieron y se dieron cuenta, no. Ellos O sea que antes la de Biblia morirse se se dieron contradice cuenta. porque en un lado dice, los muertos nada saben, pero estos sí se dieron No, es cuenta que ya no después murieron, de ese muertos. es el punto, no se murieron, pero tú estás diciendo que se murieron y después se dieron Ah, cuenta. no se No, murieron, se fueron sí, nadando y después, pero se sobrevivieron dieron al cuenta antes de diluvio. morirse. Ah, antes de morirse. Claro, no, o sea que no vieron el agua, pues venir, no vieron ¿Dónde el agua dice venir. todo eso? Ay, ¿Dónde dice Dios todo eso mío. el texto? No me queda más reír, Rodrigo. Por No, eso, no, hablemos pues de a otro mí tema. también, yo me río porque tú dices que Jesús va a estar sentado al lado del Padre hasta que el Padre ponga a sus enemigos debajo de sus pies y ahí sí le va a tocar ponerse de pie e irse para otro lado. Porque hasta qué. No, él lo que le está diciendo es que va a estar en el puesto de su diestra hasta que ponga a sus enemigos de sus pies. Por eso. Y Entonces ahí que tú no después crees que ya no va a Jesús estar en es su diestra. omnipresente, o sea, él no puede estar en 10.000 lugares al mismo lugar, ¿no? No puede. Ah, bueno. Sí, Buenas sí noches, puede. mi estimado Rodri, ¿cómo está usted? Hola, Tiempo sin hola, ¿qué verle, más, Alberto? tiempo sin verle. Sí, ay, andaba más embolatado, hombre, pero bueno. Tenemos que hacer lo de Jerusalén. Yo ya terminé mis cursos para catequista. Saludos, Luis, ¿cómo estás? Saludos, caballero. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Mira, ese versículo de que Jesús estará con el Padre hasta que ponga a sus pies a sus enemigos, no solamente es de que se presta a que Jesús solamente estará con el Padre hasta que los ponga, ¿cómo se llama? O sea, que ya después de que los ponga se va a ir. No. Incluso nos invita a pensar, o se podría pensar, que Jesús
va a aparecer hasta que el Padre los ponga a sus pies. O sea que todavía no está. Y entonces, ¿en dónde está? Claro. Obvio, en este momento, ¿dónde está? A la diestra. Pero mira lo interesante. O sea, ellos creen que María tuvo más hijos. ¿Dónde está el texto que dice que María tuvo más hijos? No dice. Dice que Jesús tuvo más hermanos. Que No, tuvo yo te dije que hermanos eso me tienes sin y cuidado, si hermanas. tú nomás Pero hijos. no dice que María tuvo hijos. Pero automáticamente ellos le embuten esos hermanos como hijos de María, aunque el texto no lo diga. Pero Bueno, ellos dicen ahí, que la clave de la sola escritura, para no equivocarse, es entrar y leer el texto sin prejuicios. exacto. Ahora, el texto dice, el de Mateo 1:23, 25, dice que no la conoció. O sea, eso significa que tuvo relaciones sexuales. Claro, y tú para negar eso Yo, tienes que irte a un contexto del Antiguo Testamento que habla de una situación totalmente diferente para decir, mira, aquí hasta no quiere decir que es exacto, un es un cambio de libro situación. totalmente distinto. Es otro género literario distinto. Y hacer una comparación semejante es un exabrupto. A ver, ¿qué piensa Alberto? ¿Qué significa cuando la palabra dice que José y no la conoció De hasta que dio a hecho, luz a su mira hijo? que en ¿También realidad lo el vas a negar, término Alberto? correcto en el Antiguo Testamento para decir que tuvieron relaciones sexuales ni siquiera él la conoció. Se dice, se llegó a ella. Ese es el Ay, término. Rodrigo. Se llegó a ella, Exactamente. sí, señor. Ay, Exactamente. Rodrigo. No, ¿no me O sea que crees? ahora vas a negar Bueno, que cuando dice conoció no se refiere a íntimamente. Ahora vas a negar eso. Porque entonces, Luis, ¿tú cómo me explicarías que Nicole tuvo hijos después de muerta? No. Vuelve ay, otra vez. Ya eso ya me lo dijo Rodrigo. Yo Ya no lo había me puso escuchado. ese Bueno, ejemplo. yo no lo había escuchado. Francamente, no lo había escuchado. Pero, ¿cómo me explicarías? O sea, mire, que Nicole no tuvo hijos hasta después de su muerte. Porque la muerte te indica una culminación de algo y nadie, ningún ser humano puede hacer nada después de muerto. O sea, Es así de sencillo. pero, a ver, si María tu aquí no está hablando de argumentación, muerta. permíteme, Luis, pero es que si tu argumentación se basa en la palabra hasta, entonces me podrías explicar cómo es que Nicole tuvo hijos después de muerta. No es que no lo tuvo. No lo pero tuvo. ¿por qué? Si Está diciendo que supuestamente toda su vida hasta no es un tuvo hijos cambio. hasta el día de su muerte. Ahí te está indicando que hasta el último día de su vida no pudo concebir. Eso es lo que te está O sea que diciendo. hasta el día de su muerte sí los tuvo. ¿Cómo? O sea que No, hasta el hasta día el de su último muerte. día de su vida. Hasta el último día de Ah, su vida. Eso es lo Y que se ¿qué te refiere. hace entonces, pensar? Bueno, los te que voy a no hacer la buscan pregunta la muerte a hasta la Alberto. segunda venida de Jesucristo, entonces quiere decir que cuando Jesucristo venga ahí sí van a morir, van a poder morir en paz. ¿Sí ves? Ya hablamos Para de lo eso, que te hermano. Ya conviene hablamos de aplica eso. y para lo que no te conviene no A ver, aplica. entonces yo te Y eso pregunto. que es la misma muerte. No, En no. este caso sí hay un cambio, sí, Bueno, después de la muerte y bueno, en este no hay un por eso te cambio estoy después de diciendo, la si tú muerte. quieres tomar ¿Por qué? literal Porque semejante mi texto, doctrina lo dice, si tú quieres no tomar porque lo diga la Biblia. literal semejante texto, ya sabemos que para Rodrigo, ya Jesucristo ya apareció en el cielo, ya apareció como relámpago que se ve del occidente hasta el occidente, Si y ya entendemos que recogió a sus hasta aquí es un escogidos. cambio de estado, según Mateo, sí, claro, sería así. Y por eso te di 7 ejemplos donde hasta que no significa un cambio de estado en el mismo Mateo. Y eso es lo que no has querido reconocer, que hasta que en Mateo, porque solo utilicé Mateo, no significa cambio de estado. Bueno, Alberto, te hago una Ustedes le pregunta. hacen el cambio de estado A ver, porque es su doctrina, no porque la Biblia lo dice. lo dice que no lo quieras Y tú aceptar. dices, no, es que es lógico. Alberto, tengo una pregunta para ti. Si A yo ver si estoy eres con mi sincero. esposa, yo soy virgen hasta que vivo con ella. Bueno, Alberto, tengo una Elías pregunta vivió para con ti. Eliseo, o sea que Elías y Eliseo eran Vivir no vírgenes tiene nada hasta que que ver. vivieron juntos. No, vivir no tiene nada que ver al contexto de conocer como tú los quieres poner. Ah, sí. Tú lo sabes, y lo bueno es que tú lo sabes, pero bueno. No, yo te estoy poniendo los mismos ejemplos que tú das. Claro, una persona puede vivir con alguien y no necesariamente quiere decir que se está acostando con ella, por favor, Rodrigo. ¿Tú con quién vives? Con mi mamá. Ah, ¿tú te acuestas con tu mamá? No, ¿verdad? Es una tontería No, decir eso. precisamente. Bueno, porque vives no quiere decir que tú tengas una Precisamente, ahí intimidad. está. O sea, eso es lo Gracias, que demuestra Rodrigo. que dos personas que viven juntas no necesariamente tienen que tener relaciones sexuales. No, que vivan juntas no, pero esposo y esposa sí. Vivir juntos no, tienes toda la razón, pero y esposa sí. ¿Ok? Eso sí.
porque tú sabes que ella estaba comprometida para casarse con José y le iba a abandonar porque se sintió, tú sabes, burlado, pensando que ella había fallado. Y el ángel le dice, no, recíbela. Y eso es lo que él hizo, la recibió. Y dice, y no la conoció hasta que dio a luz. O sea que después que dio a luz, la conoció. Es así de sencillo. O sea, María era virgen hasta que ya vivió. Claro, ella era virgen hasta que dio a luz a su hijo Jesucristo. Ni siquiera cuando lo conoció a José, ya, pero cuando dio a luz. Y ahí se le perdió la virginidad. Pero lo gracioso, miren, quiero que todos pongan atención. Ajá. Se le mostraron 7 ejemplos de Mateo que hablan del hasta qué sin cambio de estado. Situación diferente. No, es la mismo hasta qué. No, la palabra será la misma, el mismo pero la situación Mateo. es diferente. Pero solo en ese versículo hay cambio de estado porque yo creo que es así. No porque el texto lo dice. Porque el texto dice, no, y es que conocer es tener relaciones sexuales. El texto dice no la conoció. Yo te pregunto, ¿tú puedes pero hacer eso significa algo? tener relaciones sexuales. Yo no sé, ahí dice que no la conoció. Dime cuál es, ¿tú tienes un hobby, Rodrigo? ¿Algún hobby, algo que te guste hacer? ¿Tú tienes algún hobby, algo que te guste hacer, practicar o no sé? Ir al gimnasio. Ya, ir al gimnasio. Y si yo te digo, y Rodrigo fue al gimnasio hasta el día de su muerte, ¿eso quiere decir que fuiste al gimnasio después de la muerte? No, ¿verdad? Porque ya no puedes, ya te moriste. Tú me estás dando un ejemplo. Es una situación. Claro, la muerte culmina todo. Lenguaje español. Hermano, la muerte culmina todo. Y no solamente eso, porque tú ahí, yo ahí puedo perfectamente inferir, Luis. Que vive con su A ver, dime, Alberto. Sí, o sea, yo ahí en eso que tú dices. Espere. Él dice que alguien es virgen hasta que vive con su pareja. Listo. Dice Jesús, ¿no? Jesús. Empecemos desde el 1. Ajá. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellos eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en sus alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salid al encuentro. Vírgenes. Tienen un novio, las 10. No una. Ya, ¿qué representan las vírgenes, Rodrigo? Son 10, no una. Ya, ¿qué representan las 10 vírgenes? Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes le replicaron: no, bla, 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 bla. Y mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete. Banquete es relaciones sexuales, ¿cierto? ¿Cómo? O es a comer comida. Porque pues ya uno no entiende cómo lo interpretan. Entonces dice, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes, dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Ojo, ábrenos las puertas, no las piernas, porque uno tiene que aclarar cómo se interpreta el texto. Ábrenos las puertas, ¿no? Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. 10 vírgenes. 5 se quedaron por fuera, 5 entraron. Y 5 entraron a comer un banquete. No dice que a tener sexo. Ni a tener relaciones sexuales. Y eran 10 vírgenes. Y tú dices que lo más lógico es que, bueno, viven juntos, pues ñaca ñaca. Entonces, ¿por qué no dijo que entraron las 5 vírgenes y tuvieron su foforro ahí y estuvo con una? Tú sabes perfectamente que eso que acabas de mencionar, ¿no? Ese texto, dice que entraron a un banquete. Eso hay que interpretarlo y tú sabes muy bien que representa cada cosa. Y lo sabes. Entonces, banquete es tener relaciones sexuales. ¿O cómo es la cosa? Explícanos. ¿Cómo dices? O sea, ¿cómo tuvieron relaciones sexuales estas vírgenes? No, ahí no tiene nada. Es que eso que hablaste no tiene nada que ver con las relaciones sexuales. Nada. Precisamente, pero tú dices que alguien es virgen hasta que vive con su pareja. Y estas son palabras de Jesús. O sea que yo debo entender que el banquete fue que entraron y es simbólico. Todo lo que tú dijiste que Jesús dijo es simbólico y lo sabes.
Ah, simbólico. El texto de Mateo no es simbólico, eso fue algo literal. O sea, está narrando la historia como fue. Cuando el texto no dice lo que dice, sino lo que tú interpretas, es literal, aunque el texto no lo diga. Bueno, pero yo te cuando puedo el decir texto lo mismo, dice Rodrigo. lo que Cuando es dice, literal, literalmente solo... tú dices que no, porque eso es simbólico. ¿Por qué? Porque no cuadra con tu doctrina. ¿Ves? Yo no creo que tengo que darte... y es el mismo Mateo. Es el mismo Mateo, para más piedra. Sí, pero tú sabes perfectamente lo que se representa las 10 vírgenes, lo que representa el aceite, lo que representa el novio. ¿Eran vírgenes o no? ¿Eran mujeres o no? ¿Era un novio varón, sí o no? Sí, claro, pero ¿quién es el novio? Bueno, y la lógica que ¿Quién es el novio, Rodrigo? Es lógico, pero se entiende que una mujer es virgen hasta que vive. Ok, vamos por partes. Parece que tengo que explicar el texto. ¿Qué significan las vírgenes? ¿Qué representan las vírgenes, Rodrigo? ¿Lo sabes o no? No, no sé, cuéntame. ¿No sabes? No sé, cuéntame. No, yo sé que sí sabes, pero no lo quieres decir. Cuéntame. Yo escucho y aprendo, a ver. Ya, ¿las vírgenes no representan la iglesia? ¿Me dices el texto donde dice que las vírgenes representan la iglesia? Cuando tú empiezas a interpretar el texto, es la iglesia que está esperando al novio, el novio es Jesucristo. Interpretar el texto, a ver. Ay, Dios mío, yo no puedo creer esto. A ver, no, yo no sé. A ver, ¿dónde A dice? ver, Rodrigo, le puedo hacer, bueno, a ver, terminen y ahorita le quiero hacer una pregunta a Luis que desde el otro día Yo se quiero ver dónde dale, dice dale, que las vírgenes representan. No, primero terminen. No, primero terminen. No, no quiero cambiar el tema, pero primero terminen. No, yo ya terminé, porque el hasta qué ya quedó probado que no es cambio de estado. Ok, no entonces sí le puedo preguntar a Luis. Oye, Luis. A su hermano, y Faraón llegó y cogió y conoció toda la familia de José. Listo. Exactamente. Luis, una preguntota. Luis, y es normal que una virgen tenga relaciones sexuales, cuando viva con su marido, tengan relaciones sexuales y llegue a ser virgen. 10 vírgenes, un marido, y no menciona por ningún lado relaciones sexuales. No cuando, de hecho, en base a ese versículo de las 10 vírgenes es de que en base a ese versículo de las 10 vírgenes se la ha inventado Tito, ¿cómo se llama el enoteísta Tito, ¿qué se llama? Tito González, creo que es. El que anda diciendo me pidió la revancha del debate de Apocalipsis. Sí. Ay, Dios mío, qué hueva, pero bueno. Oye, Luis, una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta, pero sí, o sea, con sinceridad, pues, y no es con mala onda, ni es con, como decimos en México, con jiribilla. Jiribilla es, o sea, con doble intención, claro, para que no se entienda. Dime una cosa, ¿tú crees que pueden existir dos verdades a la vez? ¿De un mismo versículo o de un mismo capítulo de la Biblia? Creo que se fue. Que no. Muy bien. Ahora yo te preguntaría, con respecto a las 7 palabras de Jesucristo en la cruz, ¿tú crees que perdió comunión en el momento de las 7? O sea, de que cuando estaba diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú crees que sí, ¿tú crees que sí perdió la comunión el Padre con el Hijo? Ok. Dame un segundo, te lo voy a explicar. Sorry, no, pero es que es una respuesta de sí o no. Es para no hacer tan largo. No es una respuesta de sí o no. Te lo voy a explicar para que veas que cuando alguien quiere hacer una interpretación tiene que hacerlo bien, si no mejor que no lo haga. Porque pero una persona es que es de sí o de no. Escucha, si a mí me lo preguntas, no. Ya te lo explico rápidamente, no me demoro. Mira, cuando una persona lee ese texto, por ejemplo, Elí, ¿por qué me has abandonado? Va a decir, uy, Dios lo abandonó, o la comunión se perdió. Pero como tú lees el contexto general que hablé con Rodrigo, tú entiendes que él no estaba haciendo eso. Hay un salmo, creo que, si no me recuerdo, el Salmo 22. Así es, esa es una interpretación válida y correcta. ¿Por qué lo sé? Porque yo me he dado la tarea de investigar, indagar bien, y cuando yo he acumulado absolutamente todo lo que habla acerca del tema, entonces yo te puedo dar una mejor respuesta. Pero hay personas que están empezando, o los llamados indoctos, van y dicen, leen un versículo y ya te empiezan a interpretar sin tomarse el tiempo de estudiar y profundizar. Trasfondo histórico, todo. Entonces, por eso los indoctos, permíteme. ¿Por qué te pregunto eso? Es que tu interpretación me parece que en efecto es la correcta. Jesús estaba leyendo un salmo. Algo estoy haciendo bien, ¿ah? Sí, o sea, pues sí, es que es la que está pegada a la ortodoxia, pues sí, ahí está claro. Está leyendo un salmo. Esa fue la respuesta que tú le diste a Gilberto Quintero en tu canal. Me parece que es adecuada y Quintero y tú lo están interpretando.
interpretando bien. Claro. Mi pregunta es, ¿por qué en el canal de Hans, cuando Mónico Vázquez y yo le estamos refutando a Hans Estrada eso, ¿por qué tú dejaste el comentario de que entonces, de que nosotros los católicos no interpretábamos bien la Biblia cuando el tema era ese? Estábamos haciendo ver a Hans que él está haciendo una mala interpretación de ese pasaje. O sea, en pocas palabras, tú en ese video le estás dando la razón a Hans, y Hans es el que interpreta que Jesucristo pierde comunión con el Padre. O sea que tú aceptas las dos verdades, aceptas la verdad de Hans No, yo no, y al mismo tiempo aceptas la de Quintero. No, yo no acepto esa. Yo respeto que esa sea su interpretación, pero no, esa no es mi interpretación. Yo no comparto eso. No. Entonces, para una aclaración, yo cuando digo que la Iglesia Católica no interpreta bien la Biblia, no me refiero a absolutamente todo. Yo lo he dicho antes, soy muy sincero. Yo no estoy en contra de todo lo que enseña la Iglesia Católica, no. Porque estaría blasfemando, creo que se los dije una vez a ustedes. Yo no podría decir eso, porque ustedes no creen en Cristo, pues. ¿Usted no cree que es el Hijo de Dios? A ver, espérame, Luis, soy claro. Ese video Hans lo sube a su canal para intentar desmentirnos a Mónico Vázquez y a mí. No lo he visto, porque fuimos los que le hemos estado, al menos fuimos los que en ese momento le refutamos que lo que él está infiriendo, Hans dice que en ese momento el Hijo pierde comunión con el Padre y la Trinidad desaparece por no sé cuánto tiempo, dijo Hans. Tú en ese video de Hans, tú dijiste que los católicos no interpretamos bien la Biblia, o sea que implícitamente representa que le estás dando la razón a Hans en su interpretación. Dios se separó en ese punto exactamente. ¿Cómo? En ese punto yo leí la razón, Hans. ¿Eso estás diciendo tú? No te escucho, espérame, permíteme, porque está lloviendo y hace mucho ruido. Bueno, mientras llega Alberto, recuerden que él dijo que los hermanos de Jesús significa que eran hijos de María. Bueno, gracias acá. Primera Crónicas 9:6. De los hijos de Será, Jeuel y sus hermanos 690. Uy, Dios mío, pobre Sera, era un conejo. Tener 690 hermanos, 690 hijos, perdón, porque ahí dice que eran hermanos de Jeuel, ¿cierto? Jeuel y sus hermanos 690. Pobrecita esa mujer, ¿cómo hará para tener 690 hijos? Ahora, por ejemplo, aquí en 1 Corintios 15:16 dice, ojo. Contexto, Rodrigo, contexto. Dice, vamos a leer el contexto precisamente. Dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la escritura. Está hablando de Jesús. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Ojo, Cefas y a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Uy, pobre María. 501 hijos contando a Jesús. Rodrigo, una cosa es hermanos en la fe y otra cosa es hermanos carnales. Ah, y entonces aquí ¿entiendes? También en Primera Crónicas 9:6 al griego, Jeuel y sus hermanos, hebreo, 690 hermanos de la eran palabra, hermanos en la fe. Pero igual te dije, o sea, no entiendo por qué me dices esto. Yo a mí, como te dije, me tienes sin cuidado si tuvo, los hermanos eso de no Jeuel. me incumbe a mí, no me va y me viene, la verdad. Si tuvo o no tuvo. Igual yo siempre he hablado bien de María. Pero pues tú yo crees nunca he hablado mal de María. Nunca he hablado mal de María, por supuesto, porque yo he visto personas. No, es que no se trata de hablar mal de María. Ah, bueno, solo quería aclarar. Estamos hablando de la creencia que María tuvo más hijos. Y te dije, pruébamelo. Es que no me interesa. Tal otra, o sea, ¿cómo te lo digo? A mí no me interesa. No, es la lógica. No, es que no me interesa ese tema. A mí me tiene sin cuidado. O sea, mira, tuvo, no tuvo. No, es que lo que quería demostrar desde el principio, y tú me ayudaste a hacerlo, es que la sola escritura no existe, es mi imaginación aplicada a un texto. Esa es la sola escritura. Porque si fuera sola escritura, se remitirían a lo que dice el texto, puro y duro.
pero nunca Es que la así. sola escritura, nadie va a Este estar texto en dice, desacuerdo. y eso quiere decir que tarará, 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 porque tarará. Pero yo tengo que darte una respuesta sólida, con pruebas Exacto, bíblicas, no y solamente eso yo no me la creo, diste. O yo sea, tengo que sólida es que comprobarte. me hubieras mostrado el texto tal cual que dice esas cosas, pero no me lo diste. Pero vuelvo y repito, hermano, ustedes tampoco pueden jactarse de eso. El mismo Alberto me dijo a mí que si puede haber dos verdades, ¿verdad que no? Y ustedes tienen la verdad y la infalibilidad. Claro. Los ortodoxos no creen exactamente como ustedes, hermano. ¿Cómo que no? ¿Cuál es la verdad? Pero Luis, Ellos creen que Luis, María era Luis, virgen y Luis, que no Luis, tuvo más hijos. esa es una mitología que yo en mi canal desmentí. Y ahora te voy a invitar a que tú me compruebes qué es lo que el ortodoxo Desmentiste. exactamente no cree. Sí. Mira, con decirte que ni siquiera la forma de persinarse es la misma, ni siquiera en eso coincide. Sí, pero a ver, Luis, espérate. ¿Cómo que Aquí, sí? No. Esto, Pues sí, ellos se Algo tan persignan de derecha sencillo. a izquierda. Uf, qué Luis, problema. es que eso que tú estás diciendo no es así, porque si tú vas a ver los Mira, ritos sui uris, a ver, cada iglesia, porque lo que tú ves aquí en Occidente es la iglesia católica de rito latino, pero también existen los ritos sui uris. Ok. Ahora bien, yo Tengo una quisiera que de pregunta. manera concreta tú me pregunta. digas. Sí, de eso tengo Espérame, una pregunta. permíteme, Luis. Ok, Luis, ok. hombre, permíteme. Ok. De manera concreta, o sea, ¿cuáles son las creencias que los ortodoxos y nosotros no tenemos? Te voy a decir una, ok, te voy a decir una. Y con los sacramentos, ok, porque para ustedes los sacramentos son vías y los sacramentos son vías de salvación, que son necesarios para la salvación y no lo pueden negar, o lo van a negar. ¿Verdad No, que no? pero a ver, Tanto pero Te lo voy a ¿de qué se explicar, te basa lo voy a eso? responder. Que es lo que ellos no creen igual que Ok, nosotros. ok. Los ortodoxos griegos, católicos griegos, ellos bautizan a los niños como bebés como ustedes, lo confirman y le hacen la primera comunión al mismo tiempo. Ustedes no. ¿Ustedes consideran que eso está bien? Al bebé hacerle A ver, pero bautizo, los comunión, bautizan, confirmación. Lo que tú les dan estás la hablando, sí, primera ya sé de qué está comunión hablando y los él. Él está confirman. No, hablando de la responda, es sencilla la crismación. Él está pregunta. hablando de que sí. En el bautizo se le pone el santo crisma, que a nosotros nos ponen Sí, el mismo Santo en la Crisma. ¿Y confirmación. qué pasa? ¿Está bien? Sí, pero tienen que Si tener ellos lo cierta quieren edad. hacer así, está bien, pero ahí te va, Luis. Ahí me va. Que ellos tengan un proceso distinto en el orden sacramental no significa que no crean en el sacramento, porque el O sea, ortodoxo también cree en la primera comunión. El Pero ¿te ortodoxo estás cree en la creería escuchando? que confirmación. ellos les valiera, tuvieran segunda comunión o una cosa así Entonces, rarísima, ¿cuál es el o que no problema? creían en el bautismo. Entonces, ¿cuál es el Eso problema sería de Exactamente. creer ustedes con distinto, porque nosotros, el con mismo los orden, cristianos? ¿Cuál es el problema de... matemáticas, el orden de los factores no altera el No, el producto. Ah, producto. bueno, Yo entonces, pensé que tú me ibas a hablar, yo pensé Yo pensé que que iba a tú me hablar de ibas a algo hablar, serio, de la y yo sí te filioque, voy a algo así. decir una diferencia que hay con algunas comunidades ortodoxas. Yo sí te la voy a decir. La sí, Inmaculada Concepción de María. eso te iba a decir, sí, yo lo sé. ¿Y Bueno, qué pasó esa es ahí? una. ¿Quién tiene Esa la es verdad? una. Cítame, a ver, esa es una. Pero bajo esa base Ortodoxo te sí digo, cree en el Alberto, purgatorio. ¿cuál es la Déjame te lo verdad? digo. Tú dijiste que no puede haber dos verdades. ¿Cuál es la verdad? Antes de seguir otro tema. Por Dale, eso, dime. pero a ver, espérate, Luis. No, es que no es Espérate. espérate. A ver, ¿cuáles son las dos verdades aquí? Por ejemplo. La Inmaculada Concepción. Ustedes consideran que María nació sin pecado, o sea, nació Así pura. es. Ya, en Así cambio los es. ortodoxos, de la manera Los- que ellos lo ven, es que ella nació con la tendencia pecaminosa, pero decidió no pecar. Esa es la Así forma es. Pero diferente a que ver, O sea, ¿cuál es la pero no lo ven diferencia? igual que usted. Que nosotros creemos que María fue inmaculada al nacimiento y los O sea, ortodoxos creen que fue inmaculada desde el anuncio. después. Pero Exactamente. creemos que María es inmaculada, sí, ambos creemos que María es Ahora inmaculada. bien, ¿Cuál es la pero no diferencia? creen en la fe. tú también estás O sea, obviando una cosa que es muy importante y por eso te lo pregunto. Uh-huh. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico y sencillo. Yo no me puedo hablar o yo no me puedo poner a hablar, por ejemplo, del universo anglicano porque no conozco el universo anglicano. Lo conozco, lo que yo sé de los anglicanos es muy por encima. No soy un experto en el tema. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta con total franqueza. ¿Tú has estado en un rito ortodoxo? No, Y entonces, ¿cómo sabes que no creen lo mismo? porque he Porque estudiado salvo la los... doctrina, Escúchame, hermano. yo te voy a decir, No yo sí te tengo voy a que decir estar en el cuáles son los rito. únicos dogmas, escúchame, yo sí te voy a decir cuáles son los únicos dogmas que oficialmente, Ok. y hasta eso, Luis,
Te voy a aclarar, no todas las iglesias ortodoxas. Cuidado. El mayor dogma que tienen los ortodoxos con respecto a nosotros son dos: la Inmaculada Concepción de María y la infalibilidad papal. Ahora bien, tuvieron un tercer desencuentro con la Asunción Mariana, pero ahí te va por qué. Porque el ortodoxo no es que no crea en la Asunción de María, el ortodoxo lo cree. Lo que dijo es de que era sobreentendido, no se necesitaba dogmatizar. Pero el ortodoxo cree en la confesión de los pecados. Sí, la vez pasada lo probé en mi canal, puse un popio ortodoxo en mi canal. El ortodoxo cree en la Eucaristía, o sea, tú a un ortodoxo, el ortodoxo sí cree que Cristo está en la Eucaristía, y no de forma espiritual, ¿eh? Ellos creen que está de manera real. El ortodoxo cree en el sacerdocio ministerial, el ortodoxo cree en la imposición de manos para la sucesión apostólica, el ortodoxo cree en la intercesión de los santos. El ortodoxo, aunque lo niegue, cree en el purgatorio, pero le llama de otra forma. De otra forma. El ortodoxo cree... Ahí me llevaste a otra pregunta. De hecho, hasta los judíos